Ok, vamos a empezar, ¿vale? ¿Podemos apagar la luz? ¿O la dejamos prendida? ¿La dejamos prendida? Ya desconectó. Sí, solamente le tengo que dar a aceptar ahí. Comienza a grabar. Ok, bueno, hoy vamos a ver acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, ¿vale? Ya vamos a retomar cosas que hemos visto en las clases pasadas y entonces, verdad, de no ser tan repetitiva. Entonces, vamos a recordar las definiciones importantes que han estado comentando mis compañeros en anteriores presentaciones. Los ácidos van a ser las moléculas con átomos de hidrogeniones que pueden liberar hidrogeniones en una solución. La base va a ser el ion o molécula que puede aceptar un hidrogenión. La alcalosis va a ser la extracción excesiva de hidrogeniones de los líquidos al organismo y la acidosis va a ser la adición excesiva de hidrogeniones al organismo. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar nuevamente que como dijo Betsy ayer, vamos a basarnos en los valores de nuestro laboratorio, pero normalmente la mayoría de las bibliografías manejan que el pH normal debe ser de 7.35 a 7.45 en los procesos biológicos. Vamos a tener tres mecanismos de compensación más importantes, que va a ser los amortiguadores en líquidos orgánicos, que va a ser el bicarbonato, el fosfato, las proteínas, que ellos van a actuar en segundos. Y el centro respiratorio, que va a ser la ventilación, la acidosis y alcalosis respiratorias, que van a actuar en minutos, y por último vamos a tener la compensación del riñón, que va a ser excreción de bicarbonato, acidosis y alcalosis metabólica, y va a actuar en horas, días. Entonces, estos hidrogeniones van a estar ampliamente regulados en todo el cuerpo. Vamos a recordar la ya conocida por ustedes curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, esta va a decirnos cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a estar disminuida, la curva se va a desplazar hacia la derecha y va a estar hacia la izquierda cuando la P50 aumenta. Cuando la afinidad aumenta, la curva se va, como les comento, desplazar hacia la izquierda y la P50 va a disminuir. Recordando la respiración celular, vamos a tener que el dióxido de carbono más el agua, junto con la anhidrasa carbónica, van a crear el ácido bicarbónico. Bueno, ácido carbónico, perdón. Y esta, posteriormente, igualmente con la anhidrasa carbónica, va a convertir en bicarbonato más hidrogeniones. ¿Ok? Entonces, recordando que después de que la glucosa hace la glucólisis, va a entrar a la célula el ciclo de Krebs. Posteriormente, se va a hacer el intercambio con los tejidos de CO2. ¿Vale? Entonces, el intercambio de CO2 en los tejidos, vamos a tener que va a entrar el CO2, la anhidrasa carbónica nos va a ayudar a convertir lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y para que se haga el intercambio de CO2 en esos tejidos. También vamos a tener el intercambio de dióxido de carbono en los alvéolos, gracias a la carbinemoglobina. Y igualmente va a estar disuelto en el plasma, en los eritrocitos y en los alvéolos. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que la función pulmonar compensatoria del pH va a regular la eliminación del CO2 del líquido extracelular. Esta, como ya hemos mencionado, va a actuar en minutos. Entonces, primero se va a aumentar el CO2, va a aumentar la presión arterial del CO2 y vamos a tener una relación directamente proporcional. Si la producción metabólica de los tejidos de CO2 aumenta, la presión arterial de CO2 va a aumentar. Si la disminución de dióxido de carbono en los tejidos disminuye, la presión arterial de CO2 va a disminuir. Y vamos a tener también una relación directamente proporcional entre la ventilación y la presión arterial de CO2. Si la ventilación aumenta, la presión arterial de CO2 va a disminuir y va a aumentar el pH. Si la ventilación disminuye, va a aumentar la presión arterial de CO2 y el pH va a disminuir. Tenemos una función pulmonar compensatoria del pH. El efecto de la ventilación directa en el pH va a aumentar el doble de la ventilación. Si la ventilación aumenta el doble, va a aumentar el pH aproximadamente 0.23. Si hay una disminución de un cuarto de la ventilación, el pH va a reducir un 0.45. El cambio del pH del líquido extracelular va a ser causado por un aumento o disminución de la ventilación alveolar, que se va a expresar en número de veces con respecto a lo normal. También vamos a tener la función pulmonar que va a compensar el pH. Entonces, el pH va a estar también directamente relacionado
con la ventilación alveolar. Si hay una disminución del pH, la ventilación alveolar va a aumentar de 4 a 5 veces y esto va a traducirse en un pH de 7.4 a 7. Y a un aumento del pH mayor a 7.4, esto nos va a disminuir la ventilación. Entonces, con esto podemos entender que es un sistema de retroalimentación directamente negativo. Entonces, el aumento de hidrogeniones nos va a dar un aumento de la ventilación alveolar. El aumento de la ventilación alveolar va a causar una disminución de la presión de dióxido de carbono y esto va a hacernos que haya una homeostasis con el efecto de retroalimentación negativa, ¿vale? El problema con este centro de respiratorio compensatorio son los límites que puede llegar a tener. Solamente va a tener una eficacia del 50-75%, la respuesta se va a producir entre 3 a 12 minutos, y si ocurren otras descompensaciones, ocurren otras situaciones ajenas al aparato, va a ser muy difícil para este mecanismo compensatorio poder compensar, para el aparato respiratorio poder compensar. Entonces, nuevamente, recordando la gasometría, vamos a recordar rápidamente los valores. Entonces, lo normal va a ser de 7.35 a 7.45, de PSO2 de 35 a 45, la presión arterial de oxígeno de 75 a 100, la bicarbonato vamos a tener lo que normal es de 22 a 26, y la oxigenación, la saturación de oxígeno mayor a 95, ¿vale? Nuevamente, vamos a recordar los pasos básicos para leer una gasometría. Después vamos a ver los propuestos por el doctor Jesús, que nos había comentado ayer el doctor René. Pero vamos a, el primer paso básico va a ser leer el pH. El pH vamos a tenerlo que si está normal, o si está disminuido de 7.35, a ver, como traducción, una acidosis, si está mayor a 7.45, una alcalosis. Lo segundo que tenemos que medir, y tenemos que ser siempre muy metódicos, es la presión arterial de CO2. Si está aumentado pues o disminuido, vamos a hablarle de una compensación respiratoria. Y por último, el bicarbonato, que nos hablaría de una compensación renal. Ya entrando a los trastornos, específicamente vamos a empezar con acidosis respiratoria. La definición de esta va a ser un trastorno ácido básico caracterizado por un pH menor a 7.35, con un aumento de la presión de CO2 que va a tener más un incremento variable de bicarbonato. Entonces, hay que distinguir que hay tres tipos de acidosis respiratoria. Vamos a tener la aguda, que vamos a tener específicamente que tiene un pH de 7.35 con más una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45, esto nos va a hablar de que solamente cuando tenemos un trastorno agudo, el único que se va a modificar es el pH, y bueno, aparte de aumentar el CO2. Cuando tenemos un trastorno de acidosis respiratoria ya crónico, el pH ya no se ve afectado, solamente vamos a tener aumentado el CO2. Y en cambio, cuando sabemos de un paciente que normalmente ya maneja una acidosis respiratoria de base, vamos a tenerlo que en este tipo de pacientes, cuando tienen una acidosis crónica que está en este momento agudizada, va a ser un paciente que presente el pH con disminución de 7.35, con aparte aumento de la presión de CO2. Y hay que considerar la altura en cada uno de estos trastornos y en cada una de estas situaciones. ¿Vale? Esta gráfica está muy bonita porque nos habla de la presión arterial de oxígeno y la presión de plasma, como el rango de presión esperada para los trastornos ácidos básicos, dependiendo del pH. Entonces tenemos que justo en medio, no sé si alcanzan a ver, justo en medio tenemos el pH, que sería como el pH más neutro, que es para la sangre, que es 7.40, y a partir de ahí podemos ir hacia arriba o hacia abajo, hablando de hidrogeniones, y nos hablarían de los trastornos que van a tener pHs ácidos o pHs básicos. Aquí, como podemos ver la acidosis respiratoria aguda, la acidosis respiratoria crónica, la acidosis metabólica, y en el lado de los pHs alterados, altos, perdón, vamos a tener la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria y la alcalosis respiratoria crónica. Entonces, en la acidosis respiratoria crónica van a ser pacientes que ya son insensibles al dióxido de carbono, y su estímulo respiratorio va a depender directamente de la hipoxemia. Un aumento de bicarbonato va a aumentar el pH suprimiendo la hipercapnia. Vamos a tener tres mecanismos principales que van a generar la hipercapnia al suministrarles el oxígeno. Va a haber una disminución de la ventilación del minuto global, vamos a tener un efecto Aldane, que el efecto Aldane es la desoxigenación de la sangre, que va a incrementar la habilidad de la hemoglobina para aportar el dióxido de carbono.
y vamos a tener un aumento de espacio muerto. Entonces, en la hipercapnia vamos a tener una elevación de la presión de CO2, que va a ser directamente proporcional con la tasa de producción de CO2 por el metabolismo oxidativo, que va a ser directamente proporcional con la tasa de eliminación de CO2 del pulmón. La ventilación alveolar va a tener un volumen expiratorio por minuto que nos va a perfundir el alveolo, y vamos a tener un volumen de ventilación y una tasa de espacio muerto al volumen total. Entonces, la etiología de la hipercapnia va a estar determinada por tres mecanismos principales. Vamos a tener un incremento en la producción del CO2, una reducción de la ventilación y un incremento en el espacio muerto. Una reducción de la ventilación es por tres principales razones. No va a respirar, no puede respirar o no puede respirar lo suficiente. Y un incremento en el espacio muerto puede ser anatómico, alveolar o fisiológico. Y un incremento en la producción. Entonces, aquí como podemos ver en el alveolo tenemos un espacio muerto anatómico. El espacio fisiológico muerto, que va a ser todo el aire que está indispuesto para el intercambio de gases. Este espacio muerto anatómico va a estar aproximadamente en 150 mililitros y matemáticamente es igual a la diferencia entre el volumen corriente y la ventilación alveolar. Entonces, como podemos ver en el alveolo, solamente el oxígeno que va a estar en contacto con los capilares va a ser el único que va a tener este intercambio. El resto de este aire, oxígeno que tenemos ahí, o dióxido de carbono, no va a tener este intercambio. Aquí igual podemos ver que solo un cuarto del aire en el alveolo va a ser el que va a tener este mecanismo de intercambio. El resto va a ser el espacio muerto fisiológico, que va a ser sumado del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la ventilación y los factores que afectan la eliminación de CO2? Podemos tener que puede ser, como les había comentado, no va a respirar, no puede respirar o no puede respirar lo suficiente. Si tenemos una afección a nivel del sistema nervioso central, el paciente no va a respirar. Si tenemos una afección a nivel del sistema nervioso periférico, los músculos respiratorios, que vemos que tienen una descompensación, que hay un problema en la pared torácica, la pleura, o que hay un problema a nivel de vías aéreas superiores, entonces el paciente no puede respirar. Y por último, si hay un problema en los pulmones, el paciente no puede respirar lo suficiente. A partir de esto podemos ver las diferentes etiologías que podemos tener con cada una de las causas principales. Entonces, si tenemos el primero del paciente que no va a respirar, va a ser una depresión del centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central. Pues si es aguda, podemos pensar en fármacos como opioides, benzodiazepinas, oxigenoterapia en hipercapnia crónica o en estado postparo. Una acidosis respiratoria crónica vamos a tener que puede ser por un síndrome de hipoventilación, obesidad, evento vascular cerebral o tumores cerebrales. Si tenemos un problema a nivel de músculos respiratorios y pared torácica, vamos a pensar en crisis miasténicas, parálisis periódicas, hipocalcémicas, síndrome de Guillain-Barré, hipopotasemia, hipofosfatemia. Si pensamos en crónica, poliomielitis, esclerosis múltiple, cifoescoliosis, obesidad mórbida. Si tenemos un problema a nivel de las vías aéreas superiores, vamos a pensar en cuerpos extraños, laringoespasmo, hematemesis, hemoptisis masiva. Y por último, si tenemos problemas a nivel pulmonar, enfermedades de parénquima pulmonar y bronquios, síndrome de distrés respiratorio agudo, edema agudo pulmonar, hidrostático, crisis asmática, exacerbación de POC y crónica, el EPOC como tal. Entonces vamos a tener las diferentes manifestaciones clínicas que se van a presentar en nuestros pacientes. Tenemos las secundarias a la hipercapnia y las secundarias a la hipoxemia. Las secundarias a la hipercapnia van a ser la somnolencia, letargo, temblor, cefalea, asterexis, papiledema, estupor o coma, que va a ser, en esos pacientes podemos ver un PSA, una presión de dióxido de carbono de 75-80 en los pacientes que tengan una crisis aguda y de 90 a 100 en pacientes que ya tengan trastornos crónicos. Y las manifestaciones clínicas secundarias a la hipoxemia vas a tener taquicardia, taquipnea, ansiedad, diaforesis, confusión, cianosis, hipertensión o hipotensión, bradicardia y crisis convulsivas. Los mayores síntomas neurológicos en la acidosis respiratoria aguda, hay más síntomas, en la acidosis respiratoria aguda que en la crónica, por la mayor disminución del pH en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esos trastornos? Ya sabemos que con una gasometría arterial, más las manifestaciones clínicas que esté presentando nuestro paciente. Entonces, hay que utilizar la fórmula del gradiente alveolo arteriolar y
que está aquí arriba. Y vamos a distinguir si la causa va a ser por una enfermedad pulmonar intrínseca, que va a tener un gradiente mayor a 20 milímetros de mercurio, o una hipoventilación de origen central o alteración de la pared de los músculos inspiratorios, que va a ser un gradiente normal. Igualmente, como todos los pacientes, hay que abordarlos de manera integral y ver buscar la causa principal, realizando otros estudios para determinar, solucionar el problema base del paciente. Entonces, la respuesta compensatoria del bicarbonato en la acidosis respiratoria aguda va a ser de esta forma. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el CO2, vamos a tener que en la acidosis respiratoria aguda va a aumentar 1 miliequivalente de bicarbonato. En la acidosis respiratoria crónica, que va a ser de 4 a 5 días, por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el CO2, va a aumentar de 3.5 a 4 miliequivalentes de bicarbonato. El tratamiento en este tipo de pacientes vamos a siempre corregir la causa principal. Vamos a reducir de manera gradual, es muy importante que sea gradual, la presión arterial de dióxido de carbono. Vamos a restituir el cloro y el potasio para facilitar una excreción renal de bicarbonato. Vamos a tener también el tratamiento temporal, que puede ser ventilación mecánica invasiva o no invasiva, que vamos a tener las indicaciones de intubación, que ya sabemos cuáles son. El apoyo ventilatorio no invasivo, y hay otros estudios que mencionan la remoción extracorpórea de dióxido de carbono, aunque todavía no hay suficiente evidencia al respecto. Y los adyuvantes que vamos a tener en espasmos graves, que hay que utilizar broncodilatadores o esteroides, y en las infecciones hay que utilizar antibiótico-terapia. Es muy importante que recuerden que hay que evitar la corrección rápida e intensa de la hipercapnia, así como aumentar solamente el aporte de oxígeno. Y en distintas bibliografías no nos recomiendan el uso de bicarbonato. Entonces aquí tenemos un paciente donde tenemos un ejemplo de acidosis respiratoria. Podemos ver que el pH en este paciente está disminuido de 7.32 y tenemos una PCO2 de 67.5. Como podemos ver, el bicarbonato también ya está aquí aumentado, lo que nos habla de una compensación. Y bueno, la mayoría de los trastornos mixtos, ya después mi compañero Santiago lo va a explicar, pero aquí podemos ver claramente un ejemplo de acidosis respiratoria. Vamos a ver también la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria va a estar definida como un trastorno ácido base que va a tener un pH mayor de 7.45 o entre 7.41 a 7.45, más una disminución de presión de CO2, más una disminución variable de bicarbonato. En la aguda, en la alcalosis respiratoria aguda, vamos a tener un pH mayor a 7.45 con un CO2 menor a 35, y en la crónica vamos a tener un pH ya entre rangos normales con un CO2 disminuido. Igualmente, como en el otro trastorno, hay que considerar la altitud de cada una de las zonas de estos pacientes. En los trastornos, va a ser uno de los trastornos ácido base más frecuente en los pacientes de unidad de cuidados intensivos, y el pronóstico es mucho más grave en este tipo de trastornos que en el trastorno anterior. Igualmente vamos a tener los mismos, vamos a tratar de ver los factores que podrían estar afectando a nuestro paciente. Igualmente, si no respira, ¿por qué no va a respirar? Si no puede respirar o no puede respirar lo suficiente. Ahí, a partir de ahí, igualmente vamos a tener las causas más comunes, que puede ser por una enfermedad pulmonar estructural, que puede ser hipoxemia, TEP, edema agudo pulmonar, SDRA, asma o enfermedades pleurales. En los trastornos neurológicos, hiperventilación psicogénica, EBC, hipertensión intracraneana, tumoración intracraneal, TCE o neuroinfección. Por fármacos, por intoxicaciones salicilatos, psicoestimulantes, progestágenos, metilxantinas, hormona tiroidea, u otros que también sabemos que en el embarazo tenemos una alcalosis respiratoria crónica en este tipo de pacientes, en hipotiroidismo, en insuficiencia hepática, fiebre, sepsis, con ventilación mecánica o en pacientes que viven en grandes alturas. Las manifestaciones clínicas que se van a presentar en este tipo de trastornos van a ser una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, una hipocalcemia, confusión, calambres, parestesias tetáneas, hipocapnia aguda, disminución de flujo sanguíneo cerebral, las taquiarritmias, aumento del riesgo de síndrome coronario agudo, perdón, y vasoespasmo coronario y la angina de Prinzmetal. El diagnóstico, igualmente que en las anteriores, va a ser por una grasometría, un gradiente alveolo arteriolar y con electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio.
Igualmente vamos a hablar de la respuesta compensatoria del bicarbonato en la alcalosis respiratoria aguda y crónica. Entonces, aquí, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2, vamos a tener que disminuye 2.000 equivalentes de bicarbonato. En la crónica, de 4 a 5 días, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2, va a disminuir de 4 a 5.000 equivalentes de bicarbonato. El tratamiento, vamos a, como en los trastornos anteriores, tenemos que ver la identificación y tratamiento de la causa, es lo principal. El tratamiento ventilatorio de la hipocapnia se puede minimizar mediante cambios de espacio-muerte, del volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Y el síndrome de hiperventilación, podemos utilizar en este tipo de pacientes la llamada bolsa de papel para que reinhalen el aire inspirado. Por último, quería mencionar nuevamente la propuesta que nos había mencionado ayer el doctor René, del doctor Jesús Salvador, que nos habla en su artículo de cómo leer las gasometrías de una forma metódica, que puede ser mucho más fácil para identificar ese tipo de trastornos y que sea, mientras lo hagamos de una forma metódica, vamos a identificar mejor las causas. Entonces, el primer paso va a ser medir el pH, identificar el pH si está normal o anormal. El segundo paso, si está normal o anormal, es ver el CO2. Vamos a tener 3 variantes, si está normal, anormal o normal. El tercer paso es ver el exceso de base, si está alterado o no está alterado, y a partir de ahí ver si es un trastorno metabólico, y si está compensado, si es agudo o crónico, y si están compensados. Específicamente este artículo igualmente nos habla de 3 fórmulas específicas. Entonces aquí, en el paso 1, vamos a analizar el pH, los valores normales de pH va a estar entre 7.35 y 7.45, si el pH va a estar disminuido de menos de 7.35, implica acidemia, mientras que si se está aumentado, nos va a implicar alcalemia. En el paso 2 vamos a analizar el CO2, que los niveles normales de CO2 deben estar en 35 y 45, y por debajo de 35 es alcalosis y por encima de 45 es acidosis. Hay que recordar que para calcular esta fórmula de compensación, los valores se utilizan los esperados. Entonces, aquí tenemos las fórmulas, no sé si creo que sí las alcanzan a ver. Entonces, en acidosis metabólica vamos a tener una presión arterial de CO2 esperada, que vamos a multiplicar 1.5 por el bicarbonato, más 8, más menos 2. Y en la alcalosis metabólica, la fórmula va a ser una presión arterial de CO2 esperada, que va a ser 6.7 por el bicarbonato, más 21 más menos 2. Y por último, el último paso va a ser analizar la base. Si los niveles de base oscilan entre menos 2 a más 2, o por debajo de menos 2 es acidosis, y por arriba de más 2.000 equivalentes va a ser alcalosis. Los trastornos respiratorios agudos no nos van a modificar la base, y la acidosis respiratoria crónica vamos a tener una base esperada, que la fórmula es la presión arterial de CO2 menos 40 por 0.4. Y la alcalosis respiratoria crónica vamos a tener una base esperada, que la fórmula va a ser la presión de CO2 menos 40 por 0.4. Y no sé si la di muy rápido. Es que ya habíamos visto varios conceptos, y eso sería todo. ¿Cómo? Pues en realidad, como ya habíamos visto varios de los conceptos, no hay mucho que agregar en cuanto a lo que hemos comentado en los trastornos puros de ácido y solamente lo que es tu comentario agregar en cuanto a los convencimientos, cuanto a los compensatorios, con las fórmulas que te estuvieran solicitadas que incluyeran, que es un método más básico. Me parece que estaba bastante completa su presentación. Sí, bueno, no va a poner por eso. Muy completo. Creo que también Pero también bueno recalcar, porque creo que es algo que no nos fijamos mucho, entonces cuando vayan al Kiki sí les van a preguntar mucho la importancia del P50, porque tú lo mencionaste muy rápido, que es el P50. Sí.
Y si quieren, nos En revisamos. siempre salen las gasometrías, creo que pues, porque el P50 de hecho es muy importante en la curva de sucesión de la hemoglobina, porque importante que el P50 es la presión de oxígeno que tú necesitas para saturar tu hemoglobina en 50%, eso es teóricamente, pero la verdadera importancia es porque el P50 también influye en la presión parcial de oxígeno. Entonces tú necesitas, entre más alto tu P50, en teoría tu presión parcial de oxígeno va a estar como por decirlo así normal o equilibrado, mientras que si al P50 se marca un recuento bajo se va más arriba, entonces ahí sí vas a notar un cambio en la presión de oxígeno. Y también el P50 lleva la curva hacia la izquierda. Sí, pero ahí es muy importante la secuencia de por ejemplo, Quiroz, casi todos sus equipos están librados en cuanto a lo del peso. Siempre van a tener ese problema. El único equipo que tiene calidad es que están en la local. Que no debemos A veces, es donde no pasa. Es donde le va a tirar. Porque el de urgencia, el de terapia que ellos tienen, no está calidado para darte esa comunicación que se pone como la indicación. Pero fuera de eso, en teoría, no se nos hay nada más los más valores como ese directivo para las interpretaciones y sobre todo valorar bien que en las correctas manejamos de los transportes, o sea, para mostrar lo más pronto posible la muestra. Nunca tenemos el cuidado necesario para encontrar la muestra porque no tenemos el material disponible, nunca tenemos el hielo para transportar, y es subir 7 pisos para poder transportar una muestra. No tenemos el hielo para poder subir el hielo, como se supone que debería ser ya. Y aún aunque lo tuvieron, está ahí arriba, nos la dejamos y el técnico está comiendo nuestra raquita en la mesa y estaba como media hora que se sale, ahí la tiene en la mesa, el tiempo que es necesario lo que estaba comiendo. Da igual si tú la tomas y la llevas por aquí, ¿no? Bueno, no hay ingresos pendientes. Sí, ya está en la 21, 14. Pero hay una paciente con vida ya baja, pero no hay cama. No, ¿quién se lo hace? Sí, sí. Sí, chico. Así estoy viendo.